Buenas tardes, Nicolás. Hola, ¿qué tal, ¿Qué Laura? tal? Tanto tiempo. Realmente, qué lindo. Bueno, qué placer. Para mí un gran placer compartir esta tarde con vos. Hoy nos vas a deleitar con otros de tus temas. Subrogación de vivienda, muy interesante y algo que utilizamos en la oficina. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos esta tarde. Hoy vamos a hablar del régimen de vivienda, específicamente del tema de subrogación real, que es un tema que siempre viene bien en el asesoramiento notarial, en la formación del negocio jurídico, y también estar preparados para cómo lo va a interpretar y a procesar y a inscribir cada uno de los registros, porque a veces vamos a ver que puede haber interjurisdiccionalidad, reemplazos de la sustitución de la. Ah, Vamos a ver qué pasa si uno muda su domicilio de una provincia a otra haciendo no reserva según la exigencia de cada registro. Este, ok. y lo cierto es que el régimen de vivienda eh, ha tenido aciertos, desaciertos y algunas limitaciones en la recepción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Sin duda, uno de los grandes aciertos o puntos más fuertes del instituto, el régimen de vivienda es el sucedáneo del anterior bien de familia, con lo cual todos los regímenes de bien de familia que se encuentren vigentes en la actualidad se encuentran bajo hoy vigente las normas relativas al régimen de vivienda en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuestión es que no es exactamente el mismo instituto, porque la normativa nueva lo fue delineando con otros caracteres en algunos aspectos. Como por ejemplo, el destino. Ya que estamos acá hablando de este tema de la intertemporalidad, hay una cuestión muy importante que tal vez esté mal comenzando con el desacierto de la ley, pero la problemática del nuevo régimen de vivienda es que limitó el destino que podía dársele al inmueble afectado, porque bajo la Mm. familia se podía destinar a destino personal de vivienda, destino mixto, donde donde la persona moraba y además lo explotaba a título personal, y también solamente la explotación personal, con lo cual podía afectarse a del derogado régimen de bien de familia, por ejemplo, una escribanía, un estudio de abogados, un negocio, ¿sí? Del dinero de la familia. Y ahora, con el régimen de vivienda, lamentablemente, sin que realmente haya una explicación directa y plausible, se eliminó la posibilidad de que el destino sea exclusivamente la explotación personal. Con lo cual, Mm. primero tenemos una limitación en la afectación. Y segundo, tenemos un problema de interpretación intertemporal. ¿Qué pasa con las Claro. afectadas a régimen de bien de familia a partir del 1 de agosto de 2021? Los estudios de abogados o el estudio contable o lo que fuere. O un kiosco, un negocio. Bueno, al haber, eh, interpretarse al momento de generar la deuda, cómo resulta o no oponible la deuda a la afectación, nos encontramos con que lo tenemos que interpretar a la luz de la ley vigente que delimita los confines del instituto y los efectos propios del instituto. Entonces, nos encontramos con que la doctrina no ha opinado mucho al respecto, pero donde están contestes es en que no ha quedado el régimen de bien de familia rigiéndose por el Código Civil, sino que ahora se rige por la nueva ley. En este sentido, hay que ver a partir de cuándo se genera el hecho que determina la responsabilidad. Si, por ejemplo, para las deudas anteriores al 1 de agosto de 2015, el bien de familia va a proteger, por ejemplo, el inmueble destinado exclusivamente a la explotación personal. Pero a partir del 1 de agosto de 2015 queda desprotegido a ese respecto. Entonces, lo cierto Mm. es que tiene un efecto, conserva el efecto para las deudas anteriores, pero no lo protege a partir de la nueva ley. Entonces, es Mm. migrando esas afectaciones hacia un inmueble que sea el destino de vivienda o el destino de vivienda más explotación, un destino mixto, suponete. Eh, Ujú. Eso sería una gran limitación con la ley que a lo mejor viene de la mano, tal vez sea muy prosaico pensar así, pero tal vez venga de la mano del nombre, porque antes era bien de familia y ahora se llama régimen de vivienda. Entonces, ¿cómo lo que se llama régimen Claro. de vivienda es exclusivamente explotación?
Creo que es tal vez un argumento un tanto pueril, ¿no? Si fuera eso, pero una explicación tan, mucho más jurídica para realmente excluir. Muchas veces es más importante proteger la fuente de ingresos que el lugar Claro, donde uno vive, ¿no? Pero bueno, eso es claro, tal vez finalmente de política legislativa. Pero sí, bien. el gran acierto del régimen de vivienda actual es que permite la afectación por la persona que, aunque no tenga familia. Esto es el gran, y de hecho fue también, ya que hablamos de la denominación, fue una de las motivaciones para que el instituto cambiara el nombre. En el plano sociológico nos encontramos que luego de tantas décadas de vigencia de la ley anterior, de la 14.394, nos encontramos que la gente entiende mucho más directamente la expresión bien de familia que régimen de vivienda. Sí, Entonces, sí, sí. a veces nos encontramos con que en el asesoramiento notarial se nos escapa, se nos termina deslizando a los notarios la expresión derogada bien de familia porque realmente es algo que había adquirido una carta de ciudadanía, pero le quedaba chico Claro, para el caso de que la persona sin familia quisiera tener la protección. Y de hecho, claro. es cierto que justamente permite al sujeto que es constituyente y único beneficiario proceder a la afectación y a la tutela legal para el caso de que él como beneficiario habite efectivamente, es uno de los requisitos que tiene que darse en la institución y a lo largo de la vida del instituto para lograr esta protección. El efecto principal Perfecto. de ambos institutos sigue siendo que impide la ejecución por deudas posteriores, salvo las excepciones previstas normativamente, a las cuales a la lista que se han agregado unas cuantas previsiones que antes eran más que nada previsiones jurisprudenciales y elaboraciones doctrinarias, ahora la ley lo prevé expresamente. Bueno, está previsto en el Código Civil y Comercial, en los artículos 244 256, el capítulo tercero, del título tercero, de la parte general, o sea, el libro primero. Y las reglamentaciones locales son generalmente disposiciones normativas de alcance general de la autoridad de aplicación que suele los registros de propiedad inmueble, con lo cual tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la DTR, Disposición Técnico Registral 10 del año 2016, y en Cava la DTR 4 de 2016, con las soluciones particulares de técnica registral que vamos a ver, y especialmente referidas al régimen de subrogación de la vida. Bueno, vamos a ver, En el artículo está. claro, uno de las grandes innovaciones que trajo el Instituto de Vivienda es la forma en que se puede subrogar. Está previsto en el artículo 248. Esto eh, es completamente novedoso a nivel normativo, pero había tenido un precedente muy importante en un fallo que se llamaba Kipperband de Civil y Comercial de San Isidro, la sala primera, del 3 de febrero de 1997. ¿Qué había pasado? El sujeto era una quiebra, el quebrado había pedido vender su bien de familia y subrogar el inmueble adquirido. ¿Y qué pasó? Bueno, la ley no lo preveía, no lo preveía. Entonces el juez tuvo ahí que tener una función creativa del derecho y dijo, Mm, porque efectivamente, en la Cámara quiero decir, porque si no se hiciera, si no se permitiera el bien de familia por otro inmueble, equivaldría a la esclavitud a residir en un mismo lugar, contraria a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces, mm. este es lo que vale destacar del fallo Kipperban, porque le da, como tiene, les decía que el fallo ya nos remite a la Constitución Nacional y los tratados internacionales, porque es la raigambre que le da el fundamento al bien de familia, y que ahora es llamado régimen de vivienda. Pero Bien, entonces, ¿qué es la subrogación? Bueno, es la sustitución de un inmueble por otro inmueble, el precio o una indemnización. Es decir, la subrogación real es casi les diría uno de los principios que inspira a todo el régimen de los bienes en nuestro derecho, y subrogar significa poner una cosa en lugar de otra.
Es decir, teníamos un régimen de vivienda y ponemos otro inmueble en su lugar, y fundamentalmente el efecto que tiene la subrogación es mantener la temporalidad de la afectación, o sea, retrotraernos a la fecha de la primera afectación, de la afectación primigenia, para calcular si está comprendido o no en la protección del régimen de vivienda la obligación que quisiera llegar a agredir ese inmueble. ¿Eh? Entonces, deviene que lo importante de la subrogación es poder mantener la prioridad temporal que había tenido la afectación primigenia. Y de hecho, otro precedente de importancia fue la 20ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el año 2005, donde se quiso, digamos, se dio la intención de incorporar al régimen, a nuestra normativa, la subrogación, incluso, y esto lo quiero destacar, para un inmueble preexistente en el patrimonio. O sea, no solo un inmueble que ingresara con posterioridad o tomando el lugar de un inmueble, digamos, por subrogación o intercambio de una cosa por otra, en el caso de una permuta, o en el caso de una venta con el dinero y luego con ese dinero comprar otro inmueble. Bueno, se permitiría en la recomendación de las 20ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil que también se pudiera afectar un inmueble preexistente en el patrimonio. Por ejemplo, yo desafecto del régimen de vivienda mi casa porque me voy a vivir a mi quinta. La quinta estaba en patrimonio preexistente, entonces yo trasladaría la afectación manteniendo la temporalidad. Y les quiero decir que en principio el código parece no haber acatado esta recomendación y de hecho la jurisprudencia viene apuntando en este sentido, en el sentido de que no se podría justamente utilizar, esta es una de las limitaciones que yo les apuntaba al principio de la charla de la ley, ¿no? Que se llegó hasta cierto punto, pero la interpretación literal difiere de lo que es la interpretación diquelógica, así, o axiológica de la Claro. de la norma, como vamos a ver en detalle. Claro. Bueno, y si lo vendemos, ¿no? Vendemos el inmueble. Bueno, el dinero que ingresa por el contrato de compraventa toma el lugar del inmueble afectado a vivienda. Y en este caso, ¿cómo hacemos para demostrar que ese dinero que ingresó a nuestro patrimonio deriva justamente o es el que nos dieron a cambio del inmueble que estaba afectado de vivienda? Y bueno, el tema de acá estamos hablando de la trazabilidad del dinero obtenido por la venta del inmueble afectado. ¿Y cómo se hace? Bueno, acá es donde el problema, en primer lugar, es que el dinero es una cosa casi por antonomasia fungible. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar un dinero? Bueno, lo ideal es la trazabilidad bancaria, es decir, conviene depositar el dinero en el banco para entender que esa suma provino de la escritura donde se refiere que hubo un depósito o una transferencia en tal cuenta, con tal CBU, de tal sucursal, a nombre de tal persona. Así individualizamos el dinero. ¿Para qué? Para que no se confunda con el resto del patrimonio, porque el dinero es embargable, una cuenta bancaria es embargable. Entonces, frente al embargo de una cuenta, uno puede oponer la prioridad temporal y la protección del régimen de vivienda a una cosa mueble, que fíjense que es algo, de vuelta, excepcional y absolutamente novedoso en la legislación, que esté afectado una cosa mueble al régimen de vivienda. Entonces, de ahí viene que esto justamente antes no estaba directamente previsto y ahora es por la subrogación, por la puesta en lugar de una cosa por la otra, que el dinero tiene esa protección. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para usar ese dinero? Porque bueno, si no estuviera bancarizado, ustedes me dicen, pero ¿cómo? Y si no lo tiene bancarizado, ¿cómo hacemos para proteger el dinero? No, en realidad ahí va a depender de la prueba que haga el deudor de que el dinero que se trató de embargar tenía que ver provenía de la venta de la afectación, ¿no? De la desafectación. Claro. ¿Y hay un plazo para subrogar? Bueno, no está previsto en la ley. Tal vez esto es una de las carencias, una laguna normativa, según como lo miré. ¿Por qué? Porque no se fijó un plazo para subrogar. Debió haber sido, tal vez sugiere la doctrina o alguna doctrina, unos 5 años, supónganse, que es un plazo, digamos,
digamos, concordante con el plazo genérico de prescripción, ¿no? Por tomar alguna analogía normativa, ¿no? O algún parámetro legal. Eh, Porque, ¿qué pasa si yo mantengo el dinero guardado en una cuenta, no sé, durante 15, 20 años, desde que lo subrogué? Bueno, ahí puede llegar a darse que algún acreedor intente demostrar que hay abuso del derecho, que en realidad, ¿por qué? Por la finalidad de la ley es que es cuidar el inmueble donde uno vive o donde uno explota y vive al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo 20 años el dinero guardado en una cuenta, evidentemente no lo necesitaba para tenerlo en mi vivienda. Entonces, el acreedor decir, como hay un dinero ocioso o, bueno, trabajando, digamos, con un plazo fijo o lo que sea, que en realidad yo podría enjugar mi deuda con este. Entonces, ahí cabría la posibilidad de que un acreedor invoque la teoría del abuso del derecho para hacerse con la suma de dinero líquida, ¿no? Para embargar y justamente cobrarse de un dinero. Entonces, realmente no hay un parámetro legal, les diría que no dejen pasar muchísimos años entre que se vende y se vuelve a reinvertir el dinero. Pero puede pasar que Bien. cuando vamos a reinvertir el dinero tengamos una diferencia de precio, ¿no? No siempre lo que uno compra es exactamente igual a lo que uno vendió de precio. Y acá nos encontramos con la diferencia de valor. Claro. Si compramos un inmueble de mayor Ujú. valor, ¿qué ocurre? No sé, vendí mi inmueble en $100.000 y compro uno de 150. ¿Qué ocurre con la subrogación de vivienda? Bueno, para la mayoría de la doctrina les diría que no entienden que no hay problema, que la subrogación tiene efectos plenos porque no perjudicaría a los acreedores. Pero para alguna doctrina minoritaria no hay que dejar de destacar que entienden que los acreedores podrían verse perjudicados porque el dinero que ingresó, incrementó el valor de un inmueble afectado a vivienda, pero que se retrotrae la protección a la afectación primigenia. Entonces, eh, aquí los acreedores también podrían pedir, si están perjudicados para cierta doctrina, la inoponibilidad del exceso invertido. Es decir, a un ejemplo bien práctico, lo vendí en $100.000, compré 150 y subrogué. Entonces, el inmueble que tenía afectado ahora pasó al dinero y el dinero más otro tanto, más un 50% más, pasó a ser el inmueble que yo afecté. Después vemos bien qué cuestiones de técnica notarial y registral hay que tener en cuenta. Pero ¿qué ocurre con esto? Bueno, aquí en todo caso el acreedor podría pedir que la inoponibilidad por el exceso del dinero invertido. Porque en realidad si no se hubiera puesto ese dinero en el inmueble, él lo hubiera tenido disponible para cobrar. Pero afortunadamente no es la postura mayoritaria. Y si fuera de menor valor, vendí Mm. 100.000 y compré en 70. Bueno, acá se interpreta que en primer lugar la protección va a ser plena para el inmueble porque está dentro del parámetro general, pero el remanente que queda, esos $30.000, el ejemplo, podríamos invertirlo en un destino afín. Por ejemplo, mejoras en el inmueble, cosas muebles que se adquieran indispensables para el hogar. Y en ese caso, eh, ese dinero tiene protección también si no te confunde con el resto del patrimonio. Es decir, yo la diferencia la tengo separada, por ejemplo, la dejé depositada en la cuenta donde me depositaron el precio total, y entonces voy retirando sumas de ahí para comprar materiales, para hacer una habitación más, supónganse, para renovar la casa, para pintarla, para reparar el techo, o comprar cosas muebles indispensables del ajuar doméstico, digamos. Entonces, eso es interesante porque es una variante de subrogación en etapas, ¿no? Que tiene la misma finalidad. Claro. Y acá vienen casos un poco más complejos, pero que la práctica nos puede llegar a dar este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Se puede subrogar en dos viviendas? Es decir, por ejemplo, los divorciados, un matrimonio divorciado vende y se adquiere un inmueble para cada uno. Ahora ya no comparten Mm. la vida en común y cada uno Claro. se vende en 200.000 y cada uno se compra un departamento de 100.000 cada uno. Bueno, acá es un tema Mm. interesante porque la ley en realidad se refiere a una sustitución singular, ¿sí? Les voy a leer, que todavía no vimos el texto normativo, el 248 dice,
La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Entonces, pareciera que si tomamos literalmente la norma, se refiere a una sustitución singular, a una vivienda solamente. Entonces, de ahí que sea, si tomamos una interpretación literal, Claro, podríamos inclinarnos por la negativa. Pero si tenemos una interpretación teleológica, ¿sí? Finalista, una interpretación axiológica, yo entiendo que debería perfectamente poder realizarse. Y de hecho, tal vez en las jurisdicciones donde lo requieren, como vamos a ver, vamos a hacer reserva de la subrogación y después cada una de las adquisiciones va a remitirse a la reserva efectuada. Por supuesto que el problema que vamos a tener en las jurisdicciones donde hace falta la reserva, que todavía no lo vimos. Si quieren, después volvemos al ejemplo. Pero, bueno, porque claro, si cuando ya hacemos la primera sustitución, pareciera que se hubiera agotado la reserva, porque ya se adquirió una. Entonces, en esas jurisdicciones es claro, donde puede haber un peligro de una interpretación registral disvaliosa para esta interpretación. Si no se claro, reserva, en realidad cada escritura de adquisición se va a remitir a la desafectación primitiva, y de esa manera ahí registralmente no habría problema en que cada una tuviera su continuidad, y de última, que el acreedor quisiera lograr la inoponibilidad, lo demuestre judicialmente, y se logre claro. la judicial. Yo creo que igualmente en este sentido los registros de la propiedad han sido muy cautos siempre con la interpretación, en el sentido de que es preferible proteger igualmente a la vivienda y que luego, si se considera vulnerado el derecho del acreedor, que el acreedor cancele la inscripción judicialmente. Claro, Una buena política, digamos, indubio pro afectante, por así decirlo, ¿no? claro, Y después que lo definan judicialmente. claro. Además el juez siempre podría disponer, incluso en el viejo bien de familia, bueno, en el antiguo bien de familia, puede disponer que para tal caso ese bien de familia sea inoponible, ¿no es cierto? Claro, exacto. Considerando una interpretación teleológica, una interpretación axiológica, yo creo que es difícil que el juez, por ejemplo, determine que la segunda subrogación efectuada por el segundo excónyuge que compró, en realidad sea inválida por el hecho de que ya se había subrogado la primera, ¿no? Así Claro. es un caso a tener en cuenta. Hubiera juez que viera expresamente, creo que es bastante. Sí, ahí medio se cortó de nuevo un poquito. Que Ah, digamos que es un caso que puede resultar frecuente. ¿Eso claro, dijiste? exactamente, tal cual. Y les voy a dar otro caso también que puede llegar a ser conflictivo en la práctica. Ujú, Pasa con la subrogación en distintos patrimonios. Ejemplo, vende un cónyuge de un bien ujú. ganancial de titularidad 100% de él. Entonces el caso de subrogación en distintos patrimonios. Claro, yo quería decir, porque vieron que al momento de adquirir un inmueble, los casados a veces no se toma mucha consideración de si lo adquiere uno solo, si lo adquieren los dos, o en qué proporciones. Habitualmente es casi indistinto y nos encontramos después con la problemática al momento de donarle a los hijos, ¿sí? Sí, pero bueno, si compró un solo cónyuge, lo afectó a Sí, la vivienda, lo vende y después el inmueble va de ambos, o sea, en condominio entre los dos cónyuges. Bueno, eso no por la ley, pero podríamos inclinarnos hacia la admisión de este supuesto si los adquirentes eran beneficiarios, porque se entiende de la primera, yo entiendo, acá también hay que hacer una interpretación más allá de la norma, porque en realidad debería ser el mismo sujeto que lo transfirió, pero, a ver, axiológicamente debería ser posible, debería, y siempre y cuando, digamos, el adquiriente que se amplía la nómina de titulares haya sido beneficiario de la primera afectación, para dar a entender que ya estaba contemplado dentro del elenco de la familia de la persona. yo, a ver, no entendí
pero porque no escuché una parte. Es cuando transfieren un inmueble a personas que eran beneficiarios en el bien de familia constituido o en la afectación de vivienda. Un tema muy interesante que si nos da un poquito el tiempo hoy, si quieren lo charlamos, que es el tema Sí, de la subsistencia del bien. claro, ese es No, lo ese que es se el caso. era que un cónyuge de un bien Sí, 100% de él vende el sí. inmueble, subrogan el dinero y luego compra, pero compra, Ah, o sea, se agrega un titular y se pretende mantener la afectación originaria en el sentido de la subrogación. Y en claro, ahí está, ahora entendí. va desde el plexo axiológico, por así decirlo, valorativo, si el otro cónyuge era también beneficiario de la afectación. Ya está, ahora sí, Entiende que estaba más o menos dentro del mismo elenco de sujetos. claro. Sí, Eh, a mí me parece bien. y acá una cuestión, una de las dos cuestiones más graves que tenemos que analizar hoy son si el inmueble tiene que ser preexistente, tiene que ser nuevo o puede ser preexistente, Ujú. y si hay que hacer una reserva expresa en la enajenación o no. Bueno, Bien, el primer punto. El inmueble, lamentablemente para la interpretación, el estado actual de la jurisprudencia es que tiene que ser, no puede ser preexistente en el patrimonio, tiene que ser un inmueble nuevo, es decir, nuevo, bien, nuevo para el afectante, para el subrogante. bien. Entonces, si el inmueble es preexistente en el patrimonio, en principio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para el registro no hay subrogación. El ejemplo que dimos, ¿no? Vendo mi departamento Sí, y me voy a vender a la quinta, que ya preexistía en mi patrimonio. En ese caso no hay subrogación. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque de vuelta se disocia lo literal de la norma, la dimensión normativa, con la dimensión valorativa. claro, Eh, bien. Esto surge de dos fallos que se dictaron al poco tiempo de vigencia de la ley, que es Ah, el voto de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la sala primera, del 14 de junio de 2016. ujú, La de Torchia, de la misma Cámara, la sala tercera, del 29 de diciembre de 2016. Y en ambos fallos se tomó una interpretación literal del artículo 248 del Código Civil y Comercial, porque el 248 habla de la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Entonces, pareciera desprenderse de la norma, literalmente, que hay que adquirir una nueva. claro, Entonces, los lamentables corolarios de esta solución jurisprudencial. En primer bien. lugar, el inmueble, vamos a hablar del inmueble anterior y el inmueble nuevo, ¿no? Yo vendí mi departamento y compré, no sé, una casa, supónganse. Eh, el inmueble anterior se tiene que vender, ¿sí? O tiene que salir del patrimonio a título oneroso. Permuta, si quieren, bueno, venta. No se puede donar, porque ahí no ingresaría dinero. Entonces, ese es Mm, una primera consecuencia de que el inmueble tiene que ser nuevo. ¿Sí? bien, bien. Ahora, el inmueble nuevo, el inmueble al cual yo voy a afectar a vivienda, tiene que comprarse. O sea, no puede ser un inmueble preexistente en el patrimonio, porque se tiene que dar a rajatabla Claro. la subrogación. El inmueble pasa a ser dinero, el dinero pasa a ser inmueble. De ahí que Bien, sea o una permuta o una venta y luego el dinero se utilice. Pero no podría ser un inmueble que, por ejemplo, o que preexista en mi patrimonio o que me lo hayan donado, supóngase. donado. Ujú, Por un lado la temporalidad y por otro lado la onerosidad y que se utilice el dinero justamente que se había recibido como precio de la O sea, onerosidad, onerosidad. Puede ser en general, cualquier acto oneroso por el que yo reciba. bueno, claro, por lo general va a ser en la permuta, por ejemplo, la subrogación Ujú, es decir, no hace falta parlo. El mismo acto
desprende del inmueble y se adquiere el nuevo inmueble, y ahí uno explica que la subrogación es directa. No se traslada claro, después del dinero al claro. otro. Eh, y dice, y a los importes, dice, la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, por ejemplo, sería una subrogación directa con una permuta, o a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Y fíjense que habla de importes, con lo cual nos encontramos con que en principio tiene que ser una suma, y generalmente una suma de dinero. Porque acá nos encontramos con el problema, el concepto de precio, el precio tiene que ser en dinero, o de indemnización, que también es en dinero. La problemática acá es que no está previsto tampoco que la contraprestación sea un bien diverso a algo que se cuantifica en un importe, ¿sí? Ujú. En todo caso, y un importe de suma de dinero. Porque acá nos encontramos con el problema de, ¿y si es una permuta de inmueble con cosas muebles? ¿O si es una permuta de inmueble por criptomonedas? ¿Sí? Claro, Lamentablemente son limitaciones de la ley vigente que en un futuro mm, formularse y ampliarse. Por eso claro. que había algunas cuestiones que la ley todavía Sí, había sido muy está, paradigma, pero que se quedó un poco corto en determinados aspectos. estaba pensando eso. Yo dije, ahora entiendo por qué Nicolás al principio de la charla dijo eso. Bueno, así que esto es la cuestión del inmueble. Ahora, desde el punto de vista valorativo, realmente creo que debería haber una solución mucho más amplia y generosa en este sentido, porque no hay Claro, acreedor para el caso de que el inmueble preexista en el patrimonio. No hay ningún perjuicio al acreedor. Entonces, debería haberse seguido las recomendaciones de las 20ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, con la claro. legislación tan limitada que terminó estando en el artículo 248. Ojo que tiene su mérito porque fue revolucionario, ¿eh? Es un cambio de paradigma Claro, normal, pero bueno, creo que le viene bien un parche al artículo. claro. Y Habría que, sí, lo pueden reformar o perfeccionar. habría que perfeccionarlo, esa es la palabra. Este, ¿y qué ocurre respecto de la reserva? Porque acá la ley no nos habla expresamente de una reserva. ¿Hace falta una expresa en la escritura de enajenación? Y acá, es decir, yo tengo que avisar cuando desafecto el régimen de vivienda que voy a subrogar en el futuro, o puedo no decir nada al respecto de la escritura, salvo que estoy desafectando. Bueno, Y sí, para mí sí, no sé. esto no A está ver, presentable en la como ley de... alumna, Y para mí también, pero creo dos posturas al respecto. Dos posturas que se ven claramente en ambos márgenes del riachuelo, por así decirlo, del Río de la Plata, porque sí, en Provincia de Buenos Aires tiene una solución el organismo de aplicación y las normativas locales diferentes en las antípodas de la normativa porteña. Porque en ah, la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace falta la reserva expresa en la escritura de desafectación. Se entiende que hace falta para la publicidad registral. Y mm, la tomó en la DTR que le citaba al principio. Bueno, que si no se reserva al momento de la desafectación, se extingue el régimen sin subrogación. Esto, lamentablemente, es la postura que surge del artículo 9, dice, subrogación real es la DTR 10 de 2016, dice, si el inmueble es adquirido con posterioridad, del artículo 248, en la escritura de disposición por la cual se desafectó a vivienda o bien de familia, deberá constar la expresa reserva de subrogar el beneficio. Y punto 2, en la claro, escritura, el notario deberá calificar y referenciar la reserva realizada oportunamente, consignando todos los datos de la afectación originaria. Lamentablemente tomó un criterio restrictivo el registro en este sentido, a contramano de otras interpretaciones que ha tenido en distintos aspectos, pero no fue favorable a la protección más amplia del régimen de la subrogación, sino que requiere sí o sí que la persona lo decida de antemano si va a utilizar el dinero que está recibiendo para subrogar o no. Con lo cual, de vuelta, claro. yo decía antes, ante la duda pro afectante, bueno, ante la duda ahora pro requirente, digamos, en el sentido de asesoramiento notarial. Ante la duda, si estás en Provincia de Buenos Aires,
y estás vendiendo tu inmueble afectado del régimen de vivienda y no sabes si vas a comprar otro dinero, con ese dinero otra vivienda, por las dudas, reservá, porque después no lo vas a poder hacer con posterioridad, por hablar con tuteo, digamos. claro. Sí, sí, No se puede por escritura complementaria complementar la reserva de desafectación. Y se anota en el folio real con un código registral específico. Entonces, esto vamos a ver ahora cuando se subroga cómo califica el registro, ¿no? bien. Y en cambio en Cava, no se reserva. Es el artículo cuarto de la DT vigente de Cava, la 4 de 2016, y el artículo, Sí, en el supuesto del artículo 248, no será necesaria ni materia de inscripción la reserva de subrogar el beneficio en el documento de desafectación correspondiente. Es decir, que es la solución completamente inversa. Hay mayor claro. le damos mayor libertad al desafectante. ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad la ley que, y en realidad si no lo distingue el tribunal, deberíamos estar por la libertad, ¿sí? Porque Claro. tiene el derecho al transmitente. Pero bueno, ojo que el argumento en realidad de la provincia es, estamos protegiendo en realidad al acreedor, porque le estamos determinando si la suma que percibió es embargable o no. Cuenta al momento de que se adquiere el dinero. Entonces, Claro, eso con la de provincia de Buenos Aires, ¿o no? Claro. exactamente, tal ¿Sabés cual. qué me hizo acordar? Me hizo acordar, por eso yo decía, creo que tiene que estar, me parece que tiene que estar, porque me hizo acordar a la opción de reemplazo de vivienda, que cuando vos pagás el impuesto a la transferencia de inmuebles, pero podés recuperarlo dentro del año si adquirís una vivienda, un inmueble con las mismas características de vivienda. Y me pasó en un caso donde la FIP no lo reconoció porque no había quedado plasmado en la escritura de venta. Claro, ya, Entonces me pareció como un caso parecido, claro, una vez que aunque capaz que no tenga nada que ver, pero me acordé de eso. claro, claro, ya una vez hecho, ya se perfeccionó el hecho imponible y uno ya actuó como agente de retención, con lo cual, Yo lo retuve y lo deposité, pero si la señora quería recuperarlo, tenía que decir en ese momento que se reservaba el derecho a repetir el impuesto abonado, pero todo en ese momento. mirá vos, qué interesante. Sí, Sí, es como muy parecido. Y estaba buscando aquí en las DTR de Entre Ríos, no hay ninguna respecto de esto, por lo menos en la página. no se pronunció entonces el registro y entonces, Mm. en principio, por el principio de libertad, digamos, no haría falta que haga expresa reserva. Ah, bien, bien. Ese sería el principio general, salvo que el registro exija que verdaderamente haga una reserva el desafectante. Porque se desafecta el inmueble, ¿no? Pero la afectación al sistema continúa, solo que por el Claro. rogado. Por eso hay dos artículos en el código, uno para venta, que es el 250, y uno para desafectación. No es que desafecta completamente el sistema. La afectación al sistema continúa con el dinero que ingresó en subrogación. Bien. 250 y el 255, los artículos que les quería decir. Ahora, eh, la, la primera afectación. Y, cuando hablamos de constitución es la primera afectación. Y la afectación, como genérico, puede ser tanto la incorporación inicial o la incorporación por subrogación. Es decir, que está bien hablar de que uno afecta al régimen de vivienda por subrogación. En cambio, Claro. está también precisamente dicho que uno constituye régimen de vivienda la primera vez. Así sería palabra, la sección más técnica de las dos palabras. Eh, Claro. Constituye por primera vez. claro, o primera afectación sería un sinónimo de constitución y afectación podría ser tanto la constitución inicial como la subrogación ulterior que se pueda llegar a hacer. Bien. Eh,
¿Y qué ocurre si cuando estamos subrogando hay un embargo sobre la propiedad? Supónganse que la propiedad que uno quiere, en realidad la propiedad que uno quiere vender, quiere desafectar del inmueble, eh, está grabado con un embargo. Bueno, justamente el bien de familia o el régimen de vivienda, el sucedáneo actual, torna inejecutable el inmueble por las deudas posteriores en general, ¿no? Pero no inembargable. Con lo cual el inmueble se puede embargar. Y de hecho es una buena medida Claro, para evitar la suspicacia del deudor de desafectar y vender rápido antes de que el acreedor lo pueda atrapar. Entonces, claro. ¿qué ocurre si está embargado el inmueble al cual queremos desafectar? Bueno, no es que uno puede desafectar igualmente y el embargo es el dinero que ingresó por subrogación al inmueble, no. Si está embargado, debe regularse judicialmente la sustitución de la medida cautelar y el adquirente, en todo caso, si no está sustituido, porque por ejemplo debe tramitarse el levantamiento, digamos, el levantamiento, y generalmente el levantamiento se da si uno sustituye la medida por ejemplo, una caución real, ¿no? Por un depósito en una cuenta judicial. Y de esa manera ahí podemos entonces hacer el levantamiento con la orden judicial. Si no, en realidad el embargo va a seguir grabando el inmueble y en todo caso el no va a tener inscripción definitiva salvo que el comprador reconozca el embargo y de hecho lo termina tomando a cargo si no hubiera un levantamiento. Entonces, ojo cuando hay un embargo que Claro. se levanta por arte de magia en la subrogación. No, no, hay que proceder como cualquier otra medida cautelar en su momento al levantamiento judicial o a sustitución preferiblemente. Claro, claro, si el embargo está, lo que no se ha podido es ejecutar el inmueble. Exactamente, O exactamente, sea que hay que levantarlo por el mismo procedimiento que cualquier embargo, que cualquier inmueble embargado, cuando vamos exactamente. a vender. Tal cual. No es que automáticamente pase a la subrogación el embargo. Claro, sí, Para nada. sí. Y bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es técnica notarial para la subrogación? Eh, bueno, en la escritura de transmiferencia, bueno, desafectamos al inmueble y en las jurisdicciones donde se exija, hace falta reservarse el derecho de subrogar el dinero recibido, el régimen de vivienda. ¿Eh? Ujú. Vamos, la subrogación, reserva de subrogación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Qué pasa cuando vamos a comprar el inmueble al cual vamos a trasladar la afectación? Bueno, en la escritura de adquisición tenemos que, sí o sí, establecer las siguientes manifestaciones. En primer lugar, la afectación de subrogar al anterior régimen de vivienda. O sea, que esta afectación procede de una subrogación del anterior régimen de vivienda. Que puede ser régimen de vivienda anterior o régimen de bien de familia. Se admite también, esto es Bien, pacífico. eso te iba a preguntar. Sí, se admite porque es el sucedáneo del instituto. Entonces dijimos, primeras manifestaciones en el momento de subrogar. Primero que afecta al régimen de vivienda por subrogación. Segundo, que utilizó, Sí, son todos pasos lógicos en realidad. Segundo, que utilizó el dinero de la escritura de desafectación, la venta. Eh, y se relaciona, en las jurisdicciones donde lo requiere, hay que relacionar la reserva en la escritura de venta y la inscripción registral de la reserva. Eso en las jurisdicciones donde así lo exigen, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. mm, Y también tenemos que relacionar la afectación originaria. Y esto es muy importante, porque la afectación originaria podría no, bueno, podría haber remontado a muchas escrituras atrás. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta con la matrícula del inmueble donde estaba inscrito originariamente, la fecha y el número de entrada. bien, Eh, sí. bien, eso Hay que sería asentar todos los pasos, todos los pasos. La exacto. reserva, En la, hay que dejar constancia de la subrogación en el dinero. claro, cuando vamos a Eh, desafectar, sí, reservamos el derecho de subrogar la vivienda. Entonces ahí se entiende que el dinero que ingresó a nuestro patrimonio va a quedar protegido por el régimen de vivienda y que lo vamos a poder después utilizar para comprar otra cosa. Eh, bien.
Si estamos trasladándonos entre jurisdicciones, puede pasar que, no sé, vendamos en provincia y inscribamos en capital. Bueno, ahí en ese caso, como el registro de Cava no exige la subrogación, no lo va a calificar. Y aparte queda fuera de sus constancias tabulares, por así decirlo. Está fuera de su universo de información, con lo cual ya interjurisdiccionalmente no importa si el registro de origen Claro, la reserva. Con lo cual, claro. este absurdo, por así decirlo, este supuesto que nos muestra cómo federalmente, en realidad, esto debería haber sido visto por la ley de fondo, no por una jurisdicción particular, Claro. acá se nota la discrepancia. Y Pero por lo que vos decías, es importante que así no estemos vendiendo en provincia de Buenos Aires, si después se va a inscribir porque podía ser un inmueble de otra jurisdicción, o eso viene después. no, estamos en ese caso. Ahora, uno vendió un inmueble en Entre Ríos, suponete, y Sí, sí, vivienda, y después lo va a afectar en provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí sí. simplemente la escritura de desafectación y manifestar que estamos subrogando. No va a hacer falta mencionar que se reservó el derecho, Ah, porque el registro es algo que no lo va a poder calificar. No está en claro. artículo accesible por él, Bien, que ahí va a haber continuidad. O por lo menos esa es la interpretación que sugiero, ¿no? En el caso de bien. interjurisdicción. Eh, Y bueno, después me gustaría mencionarles un caso también extraño en respecto a la subrogación, que es uno que prevé la instrucción de trabajo 10 de 2016 de Cava, eh, en un acto muy de imaginación y muy ingenioso, prevé que cada parte indivisa puede subrogar distintos inmuebles con distintos efectos temporales. Vamos a traducirlo. Tenemos tres amigos que vende cada uno su inmueble y se van a vivir juntos. Compran un tercio de cada uno de un gran inmueble. Y los tres juntos, por unanimidad, como corresponde en el condominio, afectan al régimen de vivienda por subrogación, porque cada uno lo tenía afectado vivienda a su inmueble. Mm, Bueno, ¿cómo termina esto? Un inmueble general en condominio con tres personas afectado por subrogación al régimen de vivienda. Con distintos efectos temporales, porque a lo mejor a qué momento se remonta. Y bueno, cada uno se va a remontar al momento que había afectado su inmueble particular. ¿Te das cuenta? Uno lo afectó, sí, otro en el 2010 y otro en el 2020. Y ahora cada claro. uno y compraron uno en el 2021 todos juntos. Bueno, lo que dice esa instrucción de trabajo de Cava es que cada parte indivisa va a tener distinto efecto temporal en la afectación. Con lo cual, en realidad, entiendo que es una solución que, aunque no lo hubiera dicho en la instrucción de trabajo, se puede desprender de las reglas generales, ¿no? Claro, pero está bueno ese Y ahora, caso. pregunta, la subasta por un acreedor particular, suponga Ujú. a que va a ser más difícil que le ejecuten, va a ser la parte indivisa del año 2000, la que se remonta al año 2000. La de 2010, un poquito menos difícil, y la de 2020, bueno, tiene un año nada más de vigencia, con lo cual hay muchas deudas que están todavía sin prescribir, que probablemente puedan agredir a ese tercio de ese condominio último. Por eso la regla en materia de régimen de vivienda es afectar cuanto antes. Siempre, cuando uno se acuerda, muchas Claro, veces tarde, así que siempre quiero revalorizar el asesoramiento notarial en todos los casos de compra o adquisiciones, de explicarles el tema de la afectación a vivienda y los beneficios que trae, ¿no? Pero, ¿acá qué pasa? Supónganse que el que había afectado se remonta a 2020, el acreedor traba embargo, declara la inoponibilidad para el tercio del régimen de vivienda y subasta su tercera parte indivisa. Las partes indivisas se pueden subastar independientemente, sin ningún problema, pero la gran pregunta es, ¿provoca la desafectación total del inmueble o no? ¿O quedan para las mí no. afectadas? Y bueno, esto es algo que no está previsto en la ley de fondo. Mm, La instrucción de trabajo repitió un poco la solución que nos llevaba a la pura lógica, pero no nos dio una solución para este caso. O sea, se quedó un poquito. mm, ¿Qué pasa con el resto de las partes indivisas? Bueno, acá lo va a tener que resolver el juez, el lo va a tener juez. el juez de la ejecución. Y si querés mi opinión personal, yo entiendo que podrían quedar afectadas las otras partes indivisas por un tema de que no es que sea. Las partes indivisas no se pueden afectar individualmente. Hay una única excepción. Mm, A ver,
Cuando hay condominio, requiere la unanimidad. Pero, por ejemplo, Ujú. compra un departamento y tiene un espacio guardado que consiste en una parte individual, tenemos un departamento afectado a vivienda, que afectamos a vivienda, y que tenemos un espacio guardacoche que consiste en una parte indivisa de de una unidad complementaria, bueno, el registro admite que esa décima parte de la unidad complementaria también la afectemos a vivienda, porque es un complemento de la unidad funcional. Y ahí en realidad, Claro, digamos, de la óptica de la unidad complementaria, es un supuesto que hay condominio donde no se requirió la unanimidad para afectar. Ahí afectó solo el condominio que adquirió un décimo, ¿te das cuenta? Es una excepción claro, sí. general que registralmente se admite pacíficamente. Eh, Y pero a mí me parecía que no, que quedaba protegido el condomino en el caso de la subasta, pero claro, no, no está previsto. No claro, sabemos, o sea, el juez lo va a decidir, exacto. claro. Y yo entiendo que para proteger a los Habrá demás, que, en todo caso, bueno, igualmente si se subastara la parte de él y se desafectara, tenemos el problema de que se perdería la continuidad de la afectación, con lo cual entiendo que sería bueno que quedaran claro, las partes indivisas, como, ya te digo, en este ejemplo tan extraño del espacio guardacoche, se admite que quede afectada una parte indivisa, con lo cual no veo claro. eh, algo tan extraño en que queden afectadas las otras partes. ¿Eh? Bien. Bueno, muy bien. Vamos a abrir, si te parece bien, a las preguntas que se habrían Bueno, acumulado, y porque hemos visto unos cuantos. perfecto. Acá tengo ya preguntas. Dice, el inmueble preexistente el inmueble preexistente igual puede afectarse, ¿no? Ah, no. Lo que cambia es la temporalidad. Claro, si Me- tuviéramos el supuesto de que un inmueble preexistente se pudiera afectar en el patrimonio, porque a lo mejor también, en realidad la ley tendría que haber sido un poco más amplia, en el sentido de que yo, por ejemplo, me podría mudar entre casas de mi mismo patrimonio y trasladar la protección del régimen de vivienda a la que yo quiera vivir. Y ahí no hay subrogación porque ninguna es continuación de la otra, es solamente un cambio objetivo, ¿sí? Como un salto de un inmueble a otro, manteniendo la temporalidad en el sentido de la claro, retroactividad originaria. Eso tal vez sería ideal, yo sigo teniendo otro inmueble, ¿no? claro, pero no, digamos que la jurisprudencia es la que resolvió que no, que tenía que ser un inmueble nuevo y Exact- adquirido en forma onerosa. Exactamente, y que proviniera de ahí. Eso es porque es la interpretación literal del artículo 248 que lamentablemente nos rige en esta forma limitada, ¿no? Aquí en preguntas dice, tengo el siguiente caso a dilucidar. Si se puede dar la subrogación de vivienda y es el siguiente. Un matrimonio tienen en condominio un departamento afectado a vivienda donde actualmente reside allí solamente la madre de la esposa. A su vez, dicha señora, madre de la esposa, bueno, pero dice condómina en el departamento, signo de pregunta. Es la titular registral de una casa que está afectada a vivienda y donde viven actualmente dicho matrimonio. O sea, la señora vive en la casa. Entendí. Ahora, ahora quieren realizar la donación de dicha señora madre a favor de la hija, que la esposa era condómina en el departamento, Sí, y realizar la subrogación de vivienda, ya que la hija, al aceptar la donación, ya sería cotitular de dicho departamento y titular de la casa. ¿Cómo se haría en este caso? claro, acá no hay problema en que, por ejemplo, primer planteo, son condóminos los cónyuges y vive la madre. Bueno, si vive la madre en el departamento, si es beneficiaria, la afectación a régimen de vivienda es correcta, porque el artículo 247 nos habla de habitación efectiva de al menos un beneficiario. Pero la madre tiene que ser beneficiaria, y de hecho puede serla porque es ascendiente. Con lo cual, es muy importante que en la expectación de ese régimen de vivienda se haya contemplado a la madre como beneficiaria. Y a su vez la madre puede ser constituyente de otro inmueble de su titularidad en régimen de vivienda. No hay incompatibilidad entre ser beneficiario de uno y ser afectante o constituyente en otro. El tema es cuando ella habla que le quiere donar y quiere mantener, Ujú. cuando es un inmueble afectado al régimen de vivienda, no hay una subrogación, porque subrogación es cuando cambia el objeto, y acá lo que quieren hacer es cambiar los titulares.
Es al revés. Claro, Acá lo que está claro, hablando es una donación con mantenimiento o subsistencia del régimen de vivienda. Es decir, que mantenga la afectación originaria y que se traslade la afectación a los nuevos titulares, que los registros lo admiten como una costumbre registral en general, porque, por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires y en Cava no está regulado a nivel normativo esto, no surge de una DTR que debería surgir, a mi modo de ver, sería muy, muy interesante que lo dijeran las DTRs. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si, la admiten en la costumbre registral si el donatario es beneficiario de la afectación originaria. Por ejemplo, los padres le donan a los hijos, pero los hijos eran beneficiarios de la afectación a vivienda. Ahí se admite que haya una continuidad y un mantenimiento y subsistencia del régimen de vivienda. Pero está fuera del supuesto del 248 de subrogación, no es subrogación. claro. ¿Por qué? ¿Porque es donación? No, porque es una donación con mantenimiento de la afectación del régimen de vivienda. Se mantiene la afectación originaria, solo que ahora cabeza de los que antes eran beneficiarios, ahora son titulares. No surge de la ley de fondo, lamentablemente, ni de las normas registrales por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto realmente hubiera sido bueno que lo dijera la ley o el registro lo hubiera dicho a un nivel, digamos, de normativa general, ¿no? Porque hoy por hoy es como una costumbre. Se admite pacíficamente siempre y cuando los beneficiarios sean, los donatarios sean beneficiarios. O lo mismo en Claro. una partición de sociedad conyugal, suponete, por divorcio, Sí. eran beneficiarios entre sí, bueno, se mantiene el régimen de vivienda para el adjudicatario. A ver si hay más preguntas. ¿Se puede subrogar el inmueble nuevo y el dinero del saldo? Sí, eso habíamos dicho, cuando sobraba un poco de dinero, este, cuando se sobra un poco de dinero en la subrogación, si ese dinero se afecta a un destino afín, por ejemplo, compra de muebles indispensables para el hogar, o mejoras o refacciones, o mejoras útiles necesarias, bueno, todo eso hace que también esté protegido el dinero en la interpretación doctrinaria, ¿no es cierto? Para el caso de que el acreedor considere distinto, lo tendrá que plantear judicialmente embargando la suma de dinero y viendo si le resultan o no inoponibles a esa afectación remanente. Claro. Nico, ¿y qué plazo, hay algún plazo determinado para hacer la subrogación? No, lamentablemente la ley no lo previó. La doctrina mantiene cierta prudencia en este tema y sugiere cierta prudencia en el sentido de que no transcurran muchísimos años, porque cuantos más años pasen, en realidad más parece un ejercicio abusivo del derecho y más se podría Claro, plantear el abuso del derecho por parte de un acreedor que quisiera enjugar su deuda con su acreencia con ese dinero líquido, ¿no? Entonces, sí, es prudente tomar un plazo. Yo en lo personal sugiero como una referencia, algo así como 5 años. Hubiera sido bueno que la ley pusiera un plazo de 5 años, suponete. Pero no lo dice, así que en principio no hay limitación temporal. No, si bien les sugiero como material, hace aproximadamente un año por ahí lo publiqué en la revista Notarial de Buenos Aires, una perfecto. de técnica notarial sobre subrogación de vivienda, justamente, con modelos escriturarios. Digamos. No, les decía que en ese artículo de doctrina de técnica notarial están cada una de las supuestas. Están los modelos Sí, incluso. sí, puede ver en la página del colegio de escribanos de provincia, en la revista notarial. Perfecto, perfecto. Te hago una última pregunta. ¿Cómo no? Sí. ¿Se puede afectar un único lote en el que se va a construir? Bueno, qué interesante eso, porque en general el destino tiene que ser la habitación del inmueble, con lo cual el destino tiene que ser vivienda o explotación personal, digamos, vivienda y explotación personal. Entonces, para el caso de que uno afecte un lote, el problema es que no va a tener protección en tanto y en cuanto la persona no viva en el lote. Es decir, que se podría ejecutar al día siguiente por el acreedor la afectación, si es que el organismo Claro, califica o no el tema de que el inmueble esté edificado. Lo mismo pasa con una unidad funcional a construir en las jurisdicciones donde se permite. Lo ideal en esos casos es que primero se construya, luego se declare en ARBA, en el organismo recaudador, las construcciones en catastro o en que corresponda, y sí, también se afecte. Igual la declaración impositiva es algo
completamente lateral, no tiene importancia. La realidad, lo importante es que esté fijado. Ahora, ustedes pueden venir con un caso extremo de decir, prueba, y yo en el lote baldío puse un motorhome o una Claro, carpa. Y bueno, sí, y sí, este supuesto tan un poco bizarro que le estoy contando, lo cierto es que si uno demuestra que vive en el lote, una construcción en seco, supónganse una construcción, sí. O estaría, un contenedor. claro, exactamente, sí, exactamente. Con lo cual, el tema de que sea lote, si realmente vive, la ley nos dice nada más que el tema tiene que estar habitado. Con lo cual, sería un caso un poco extremo, pero posible, ¿no? Muy bien. Bueno, Nico, que un placer enorme en haber tenido esta capacitación a la tarde de hoy. Nos despedimos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo grande. Bueno, beso grande. Chao. Chao.